La conquista del Imperio Mexica, o como también se le ha llamado Conquista de México, fue un proceso histórico ocurrido entre los años 1517 y 1521, desde la llegada de los primeros castellanos a las costas de los pueblos mayas hasta la caída de Tenochtitlan a manos de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. El inicio de la convulsa historia de la conquista del Imperio Mexica comienza con un viaje, el del conquistador Hernán Cortés, quien viajó a las Indias y llegó a la isla La Española, hoy Santo Domingo. Posteriormente, el gobernador de Cuba, don Diego de Velázquez, estaba interesado en enviar una nueva expedición a las tierras conocidas como Isla de Yucatán, recorridas por Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y por Juan de Grijalva en 1518. Velázquez habló con Cortés a fin de asociarse con él para realizar dicha expedición, a lo que Cortés enlistó 300 hombres, compró una carabela y un bergantín y los equipó con armas, artillería y provisiones. En el campamento improvisado frente a la isla de San Juan de Ulúa, los expedicionarios construyeron también caballerizas para los animales, incluido un potrillo nacido en uno de los barcos. Desde el Jueves Santo, unas grandes canoas habían acercado a la expedición y sus tripulantes, y preguntaron por el jefe de los recién llegados. Fue así como Cortés se encontró con Cuitlalpitoc y otros señores enviados por Moctezuma Xocoyotzin, el Huey Tlatoani mexica. Nuestro conquistador reconoció la importancia y riqueza del señorío mexica y se empeñó en conocer a Moctezuma y a su pueblo, ello debido a la información proporcionada por los enviados de Tlatoani, así como por regalos y provisiones que le entregaron los indígenas, como gallinas, pescados, pan de maíz, ropa de algodón, plumas de brillantes colores, objetos de oro bellamente cincelados, figurando pájaros, mariposas y otros animales, así como perlas y varios objetos más. Tras imponerse militarmente al pueblo tlaxcalteca, Cortés logró incorporar a muchos de estos guerreros a sus filas. Observó la ventaja que para los castellanos suponían las divisiones entre los distintos pueblos nativos, y especialmente el odio existente entre muchas poblaciones contra los mexicas. Por su parte, la ciudad sagrada de Cholula, que se alió con Moctezuma para tender una emboscada a los peninsulares y sus aliados indígenas, fue saqueada durante 2 días por orden de Cortés. Con aproximadamente 400 soldados españoles y más de 6.000 indígenas aliados, entre los que figuraban totonacos, tlaxcaltecas y cholultecas, el 2 de noviembre de 1519, el conquistador Hernán Cortés llega a un puerto montañoso que se sitúa entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, donde se divisaron la magnitud y majestuosidad de la ciudad de Tenochtitlán, edificada en el centro del lago de Texcoco. El paisaje se levantaba a la distancia con sus lagos, montañas y ciudades ante la mirada atónita de los conquistadores. Para el caso de Tenochtitlan, esta ostentaba su gran templo mayor y su recinto sagrado, así como las grandes calzadas que comunicaban con tierra firme. Luego de su contacto visual con la zona de los lagos y sus asentamientos, los ejércitos de guerra en su camino a Tenochtitlan continuaron su recorrido. Los hechos ocurrieron de manera vertiginosa, y el 8 de noviembre de 1519 ocurrió el encuentro con Cortés. Y menos de medio año después, Moctezuma, apresado por él y con grilletes en los pies, se vio humillado y despreciado por su pueblo. En los meses intermedios, entre la fecha del encuentro y los últimos días de junio de 1520, había recibido y alojado amistosamente a los hombres de Castilla. La relación entre conquistadores y mexicas era sumamente tensa. Por ese tiempo, cosa no prevista fue que Hernán Cortés tuviera que salir con rapidez de Tenochtitlan para hacer frente a Pánfilo de Narváez, que, enviado por Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, había llegado a quitarle el poder y a apresarlo. Esa ausencia fue en realidad trágica, porque durante ella Pedro de Alvarado planeó y perpetró una gran matanza de mexicas en el Templo Mayor, esto durante una fiesta en honor del dios Huitzilopochtli. Después de dichos actos, la situación era insostenible. Los españoles se mantuvieron refugiados en el palacio, pero los ataques mexicas y el paso del tiempo estaban acabando con muchos soldados y con sus provisiones. Cuando Cortés regresó victorioso a la metrópoli con un mayor número de soldados, esto ya que muchos de los venidos con Narváez se pasaron a sus filas, todo el pueblo y en particular los guerreros mexicas se pusieron al acecho. El conquistador
ordenó a Moctezuma que tranquilizara a su pueblo y le mandó a la azotea del palacio para que mandase a sus súbditos detener los ataques y volver a sus casas, ya que, según él, los españoles habían prometido salir de la ciudad al día siguiente. La respuesta que su pueblo le devolvió fue una certera pedrada en la frente que le terminó ocasionando la muerte varios días después. El escudo protector de Tlatoani había desaparecido. Como lo menciona un famoso cronista llamado Fernando de Alba Iztlizóchitl, la muerte de Moctezuma ocurrió cuando había salido a una terraza para tratar de calmar al pueblo, y uno de los pobladores tiró una pedrada de la cual murió, aunque dicen otras referencias que los mismos peninsulares lo mataron. Lo cierto parece ser que los conquistadores arrojaron a la orilla del agua los cadáveres de Moctezuma y del noble Ixcuauhtzin, señor de Tlatelolco. Moctezuma tenía entonces 53 años. La accidentada retirada española tuvo lugar el 30 de junio de 1520 y fue ejecutada en dirección a Tacuba. Se realizó por la noche tratando de escapar sin ser vistos, pero los mexicas estaban muy alertas y atacaron sin piedad a los españoles que trataron de huir. Por el camino fueron muertos casi la mitad de los soldados, y los que no tuvieron la suerte de morir en su captura fueron sacrificados en los templos mexicas. Esta fue conocida como la Noche Triste, uno de los episodios más desoladores de la conquista de México desde el punto de vista español. Una vez en Tacuba, optaron por pedir auxilio a sus aliados tlaxcaltecas, pero por el camino se encontraron un pequeño obstáculo en forma de ejército mexica de unos 40,000 soldados, esperando para acabar con ellos. El diezmado ejército de los peninsulares y aliados indígenas llegaron a Tlaxcala, donde fueron bien recibidos, y sin más dilación comenzaron a preparar el contraataque contra Tenochtitlan. Por error, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, y el de Jamaica, Francisco de Garay, enviaron refuerzos en material y hombres a Veracruz y Pánuco, sin saber que sus enviados habían sido capturados o habían fracasado en sus misiones. Los hombres de Cortés acogieron de muy buen grado estos regalos, y también se dedicaron a forjar nuevas alianzas con otros pueblos mesoamericanos, logrando con ello más guerreros y material. El ataque definitivo contra Tenochtitlan se realizaría desde dos lugares y estrategias distintas: por las calzadas cerrando la salida y entrada de hombres y víveres, y por la laguna, mediante la construcción de varios pequeños bergantines que bloqueasen las operaciones y la huida. El 28 de diciembre de 1520 partieron de Texcoco cerca de 550 soldados, varios y muchos de los guerreros tlaxcaltecas aliados de los peninsulares, 40 caballos y 8 cañones pequeños. Todo estaba preparado para la acción que se iniciaría el 28 de abril de 1521. El primer paso para iniciar el asedio de la ciudad fue el de cortar el agua del acueducto de Chapultepec. Dicho acueducto estaba vigilado por una guarnición mexica que fue aniquilada por los capitanes Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid. Los ataques por las calzadas se encontraron con gran resistencia, ya que no solo se oponían los mexicas ocupándolas, sino que eran apoyados por las canoas desde la laguna. Para debilitar esta resistencia, Cortés atacó a dichas canoas y las calzadas con sus 13 bergantines. Los combates duraron varios días en que había que ganar metro a metro las calzadas, y cuando se ganaba ese metro, las construcciones que habían se derrumbaban para que no sirviesen de refugio a los mexicas. Viendo los avances y la virulencia de la batalla, Cortés envió a 3 emisarios mexicas capturados para ofrecer la paz, esto a Cuauhtémoc, pero éste las rechazó. La guerra era de vida o muerte. Cuando los españoles junto a los tlaxcaltecas y los totonacas llegaron a la zona del Templo Mayor, la suerte ya estaba echada. Cuauhtémoc intentó huir en una canoa, pero fue capturado por soldados españoles. Tenochtitlán había caído un 13 de agosto de 1521, y con ella se completó la conquista de México, cuestión dudosa y debatible, creándose un nuevo territorio llamado Nueva España.